Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en la Parashá Shemini, que se encuentra en el libro de Levítico, Baikra, desde el capítulo 9 hasta el verso 11. Hoy vamos a estar viendo lo que es el inicio del servicio divino en el Mishkan, cómo Aarón ofrece holocaustos delante del Todopoderoso. El Todopoderoso manda fuego del cielo que consume los holocaustos, pero también a través de esto vemos que no todo aquello que parece espiritual es espiritual para el Todopoderoso. Así que te invitamos muy cordialmente a que nos acompañes para que aprendamos sobre todos estos temas. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos para un nuevo estudio de la porción de la semana. También quería agradecer al Todopoderoso por estar en medio de la celebración de Pesach y también mandarles un cordial saludo a todos ustedes y desearles un feliz Pesach a todos, ¿verdad? Hag Pesach Samea, que la pasen muy bien, que esta semana que han estado pues celebrando haya sido de mucha bendición, que hayan podido reflexionar respecto a esta festividad y que, bueno, hayamos hecho la voluntad del Creador. Es muy importante el hacer la voluntad del Todopoderoso siempre y bueno, por eso hemos estado tratando de cumplir con el precepto de la Torah. Así que agradecido con el Eterno por esta oportunidad, damos gracias al Santo y Bendito y hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Shemini. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias también a todos ustedes que nos van a ver o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Como les decía, hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Shemini. La Parashá Shemini, que significa al octavo día. Hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y bueno, vamos a ver cosas muy, muy extraordinarias. Como siempre, hemos estado viendo cosas extraordinarias. Hemos visto mensajes de parte del Creador muy grandes, muy profundos para nuestra vida, para nuestro desarrollo como personas en el ámbito espiritual. Así que damos gracias al Eterno por ello. Como siempre, hablamos del contexto, de dónde venimos, para que entonces estemos bien ubicados. Quiero hacer una recomendación y es que si usted no ha visto los videos anteriores, por favor vaya a los videos anteriores, vaya a Baikra, al primer estudio que hicimos de este libro de Levítico, vaya a Baikra y también a la Parashat Tesaf. Hay mucha información, muchas cosas extraordinarias que le van a ayudar a usted a tener una visión mucho más amplia de lo que el Todopoderoso espera de cada uno de nosotros. Y bueno, como le decía, en la parashá anterior, en la parashá Tesab, ordena, hablamos sobre el hebreo y los secretos que a través del conocimiento de sus palabras enraizadas podemos descubrir. Hoy vamos a hablar también de algunas letras y de palabras también. Además de la consagración de Aarón y sus hijos al servicio del Eterno, que bueno, eso lo vimos la semana pasada, y esto es parte de la continuación, es como el hilo de lo que ocurrió la semana pasada, que se junta con esto, y es la preparación que tuvieron los Kohanim, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y los Kohanim, los hijos de Aarón, para el servicio al Eterno. Entonces, sus hijos
fueron instruidos juntamente con él. Hablamos de los diferentes tipos de ofrendas que se presentaban. También hablamos de algo importantísimo, como son los mandamientos y la conexión que alcanzamos con el Eterno a través de la obediencia a los preceptos y mandamientos. Durante 7 días estuvieron ellos siendo capacitados para aprender el oficio del sacerdocio. Moshe se encargó de mostrarle todo lo referente al servicio, las ofrendas, para empezar precisamente con el servicio del Mishkan, que es lo que vamos a ver en esta parasha. Queremos dedicar este estudio por la refúa shlema, por sanidad completa de todas aquellas personas que necesitan sanidad. Todas aquellas personas que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, que en medio de este estudio, ya sea en vivo o de manera diferida, mientras usted viene y trata de conectarse con el Creador a través de este estudio, el Todopoderoso en su infinita misericordia traiga sanidad a su cuerpo. Queremos presentar este estudio a favor de la salud del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arush, del rabino Jaim Frin, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de Sonia María Moya, hija de María Julia, de María Elena Celaya, hija de Miriam, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y como les decía, de usted que está presente en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y usted que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que esperamos refúa shlema, sanidad completa para todos. Vamos a ir entonces al capítulo correspondiente, que sería el capítulo 9. Amén. Baruch Hashem. Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen el verso 35 de la parasha anterior, donde dice, así quedaréis 7 días y noches a la entrada de la tienda de reunión, guardando la norma de Adonai para no morir, pues así me fue ordenado. Y a Aarón dice en el verso, ¿verdad? 36, Aarón y sus hijos hicieron cuanto Adonai había mandado por medio de Moisés. Entonces aquí vemos, esto es parte de la parashá anterior, ¿ok? Parte de la parashá anterior que estamos pues recapitulando. Entonces, hay algo muy, muy importante y dice aquí en el verso 35, así guardaréis 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda para ser instruidos, para no morir, pues así fue ordenado. Tiempo que estuvieron ahí, estuvieron siendo instruidos para cómo servir al Eterno. Entonces, aquí ya en el capítulo dice, y ocurrió que en el día octavo convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dice esta imagen, el lenguaje de los misterios divinos. El lenguaje de los misterios divinos. Bueno, vamos a hablar un poco porque la instrucción era que ellos tenían que estar durante 7 días en el Mishkan. Al octavo, ellos podían salir. Y entonces vamos a hablar precisamente de 3 días. Y vamos a hablar de 3 días. Y vamos a hablar, por ejemplo, de el número 6. El 6 es representado por la letra Bab. ¿Qué tiene la letra Bab en el idioma hebreo que nos puede mostrar, que nos puede enseñar qué cosas podemos aprender de ello? La letra Bab representa el número 6. Está relacionada con los 6 días de la creación. Recordemos que dice la Torá que en 6 días el Eterno creó absolutamente todas las cosas. Dice los 6 días de la creación y también representa al hombre creado en el 6º día. La letra Bab en su forma
muestra la necesidad de este en asociarse con lo divino. Si usted ve la forma de la letra Bab tiene como un ganchito hacia arriba. Tiene como un ganchito hacia arriba y entonces por eso hablan de que la letra Bab tiene esta necesidad de asociarse con lo divino. Según la Torá, la primera vez que aparece la letra Bab es cuando el Todopoderoso dice Bara Elohim y creó Elohim, creó el santo y bendito es, los cielos y la tierra. 6 días son los de la semana en la que el hombre trabaja y donde se desarrolla en el plano natural. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos cuando Aarón y sus hijos son llamados a ser instruidos para el servicio en el Mishkan, ellos no pudieron haber trabajado durante 7 días, sino que tuvieron que trabajar únicamente en 6. Estuvieron siendo instruidos para que ellos pudieran hacer el servicio al Todopoderoso. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Era tratar de conectar a los seres naturales con lo espiritual. Y entonces esa necesidad, como dice la letra Bab, que representa esa necesidad de crear esa conexión, de asociarse con lo divino. Y entonces durante esos 6 días, ellos estuvieron siendo preparados para saber cómo hacerlo, cómo poder hacer el servicio en el Mishkan para poder lograr esa conexión con el Creador, esa conexión con el Todopoderoso. Cuando leemos en la Torá que dice que cuando aparece la letra Bab es en aquel pasaje donde dice que creó el Eterno los cielos y la tierra, creó lo espiritual y después lo natural. Y entonces aquí estamos nosotros tratando de conectar que la letra Bab nos representa a nosotros como seres humanos y entonces nos retrata con esa necesidad de nosotros conectarnos con la divinidad. Cuando nosotros vamos al Génesis, Bereshit, cuando vamos nosotros al Génesis, vemos que el Todopoderoso crea al hombre, pero habían seres celestiales que eran estos malak o ángeles, que para el ángel ser espiritual no es, digamos, algo que sea una dificultad. ¿Por qué? Porque ellos son seres espirituales. En el caso nuestro, nosotros somos seres naturales, pero que el Todopoderoso nos ha permitido que nosotros podamos manejar esos dos ámbitos, que podamos conectar lo natural con lo espiritual, algo que los malajim, los ángeles, no pueden hacer, porque ellos son solamente seres espirituales. En cambio, nosotros sí tenemos esa capacidad de conectar lo natural con lo espiritual. Ahora, como les decía, cuando ellos estuvieron ahí durante esos 7 días, únicamente 6 días es lo que ellos pudieron servir o trabajar en la instrucción durante ese tiempo, solamente 6 días. ¿Por qué? Porque no podían hacerlo en el 7º día. ¿Ok? No podían hacerlo en el día 7. ¿Y qué nos habla el 7? Vamos a ver qué encontramos. Para el número 7 tenemos la letra Zain o Zayin. La letra Zain tiene un valor numérico de 7. 7 tiene un significado muy relevante. La forma de la letra Zain es parecida a la de la letra Bab, a diferencia que esta tiene como una corona encima, que representa la luz directa del Eterno y un grado de conciencia superior, como la diferencia que hay entre los 6 días de la semana y el Shabbat, que es el 7º día de la semana. Representa también la perfección,
representa los 7 cielos, 7 mares, los 7 días de la semana, los 7 brazos de la menorá, por lo que el 7 tiene una relación estrecha con la divinidad y con la espiritualidad. Entonces, vimos que durante 6 días ellos fueron instruidos en el servicio a Hashem y antes de su servicio está el día 7, que es el día más grande de la semana, que es el día de Shabbat, el día de reposo. Entonces, aquí hablamos del 7 y la importancia que este tiene. Y por último, en el octavo día, Shemini, al octavo día, como empieza, ¿verdad? La parashá, dice la letra Het o Shet. Simboliza el número 8. El 8 es un número con mucho valor y significado grande. Representa la vida, representa la sobrenaturalidad del Eterno, que sustenta todo en su creación. Los 8 días de la circuncisión, la Brit Milá, el pacto. El número 8 que se escribe Shemoná, tiene exactamente las mismas letras de la palabra Neshama, que significa alma. 8 días fueron los días que permaneció la menorá encendida. El 8 representa el milagro. Recordamos el milagro de Hanukkah. 8 los lugares del gobierno de Hashem. 8 las vestimentas del Cohen Gadol. 8 días para la purificación de Zarat o lepra. El día 8, que es la sobrenaturalidad del Eterno. Entonces, 7 días estuvieron ellos en el Mishkan. Al octavo día, ellos son llamados para poder iniciar ya con el servicio al Eterno. Y cuando hablamos del servicio al Eterno, estamos hablando de sobrenaturalidad, algo de índole sobrenatural, porque aquí es un servicio divino lo que se está realizando. Ahora, en estas parashot, desde Vaikra, Tezav y ahora Shemini, hemos estado viendo los diferentes tipos de ofrendas. Y bueno, yo recomiendo los 2 capítulos anteriores, sobre todo el capítulo de estudio del primero que hicimos, ¿verdad? Que es de la Parashá Vaikra, no el capítulo, sino el estudio de Vaikra, para que usted pueda tener un mejor entendimiento con respecto a lo que son las ofrendas. Y aquí estamos retomando y preguntamos, ¿sacrificio o corbán? ¿Qué hace justicia a la realidad? Y la realidad es corbán. Corbán que representa el acercarse al Eterno de manera tal que hacemos trascender lo material a lo divino. Entonces, cuando, digamos, se ofrece una ofrenda, se ofrece un corbán. O un sacrificio, ofrecemos un corbán. ¿Por qué? Porque la palabra corbán, y vamos a ver eso, tiene un significado mucho más amplio de lo que estamos haciendo o de lo que representa el llevar una ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Dice esta imagen. La palabra hebrea para designar una ofrenda es corbán. ¿Y qué es lo que dice de la palabra corbán? Algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial, oblación, ofrecer, ofrenda o víctima. ¿Qué habla la palabra karab? ¿Por qué? Porque la palabra karab es de donde se origina la palabra corbán. Es su raíz. Dice abordar, acercar. Entonces, cuando nosotros decimos ofrenda, no es lo mismo que decir corbán, porque nosotros hablamos de ofrenda y pensamos, ¿verdad?, en el objeto que se está presentando, que puede ser una ofrenda vegetal o una ofrenda animal. Pero cuando hablamos de corbán, no solamente pensamos en la ofrenda, en el objeto, sino
en la intención que hay detrás de la ofrenda, que es el acercarse al Creador, es el buscar cómo acercarnos al Creador a través de la ofrenda. Entonces, por supuesto, que Corbán o Corbanot, que es en plural, nos muestra, por supuesto, con más claridad el significado de ofrenda. Les presento los diferentes tipos de Corbán que había. Por ejemplo, o Corbanot, en este caso, porque eran los diferentes tipos que habían de ofrendas. Entonces tenemos la ofrenda olá. La ofrenda olá era aquella que era presentada o puesta en fuego y esta se consumía por completo. Tenemos la ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina. Tenemos la ofrenda shelamín, que es la ofrenda de shalom. Tenemos la ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado, y tenemos asham, que es ofrenda por expiación o por la culpa. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de korbanot, los diferentes tipos de ofrendas. Entonces tenemos olá, ha, shelamí, hatat y asham. 5 tipos de ofrendas. Incluso, muy importante, que tal vez a usted no le habían, digamos, dicho esto, pero incluso hay ofrendas de harina o de tipo vegetal que se podía presentar delante del Todopoderoso cuando la persona no podía presentar una ofrenda animal, dado que sus recursos no le permitían pues poder presentar un animalito, podía presentar una ofrenda de harina. Por lo tanto, no todas las ofrendas estaban relacionadas a la sangre. Es muy importante que hay muchas personas que eso lo desconoce. Dice el verso 2, y dijo a Aarón, toma un becerro por expiación y un carnero por holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Eterno. Cuando se habla sin defecto, estamos hablando de una palabra y esa palabra es la palabra tamid, que significa sin defecto. Cuando hablamos de que tenía que presentarse un animalito sin defecto, estábamos hablando de que el animalito no podía tener absolutamente nada que lo convirtiera en una ofrenda defectuosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un animalito con una nube en su ojo, un animalito con alguna herida, aunque fuera ya cicatrizada, ¿no? Con alguna herida, con algún problema, alguna piernita por la que él cojeaba, alguna mancha, alguna herida, problema de la piel. Entonces, todo eso invalidaba esa ofrenda. Por eso dice que tenía que ser tamid, tenía que ser una ofrenda sin defecto, o sea, perfecta. Entonces, Aarón, toma para ti un becerro para sacrificio hatat, sacrificio expiatorio, y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrece ante Adonai. Levítico 9:2. Aquí es muy importante para usted que nos ve, que está estudiando con nosotros. Es muy importante que usted sepa que no hay un solo ser humano en este mundo o que haya pisado este mundo que no se haya equivocado, que no haya pecado, que no haya cometido un error. Incluso aquí estamos viendo que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, a pesar de su investidura, a pesar de su lugar tan grande que tenía como el Cohen Gadol, como aquella persona que se presentaba delante del Todopoderoso en representación de él y del pueblo, aún él podía ser una persona imperfecta. Porque todos los seres humanos somos imperfectos. Todos los seres humanos somos imperfectos. Nos podemos equivocar. Por eso traemos aquí como referencia Salmo 14:3. Todos se han apartado a una, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Así dice el Salmo. Nos muestra que el ser humano es una persona que puede errar, que puede equivocarse. Toda aquella persona, todo aquel hombre se puede equivocar, toda persona se puede equivocar, todos podemos cometer errores y el sumo sacerdote
no estaba exento. Pero no solamente lo dice el Salmo 14:3. También lo dice Eclesiastés. Eclesiastés dice, pues hombre, no hay justo en la tierra que haga el bien y que no haya de errar. Cuando dice acá Eclesiastés que haga el bien y no haya de errar, lo que nos enseña es que podemos hacer el bien, pero también podemos hacer el mal, también podemos ser. O sea, como les decía, todas las personas pueden equivocarse. No hay una sola persona en este mundo que no cometa errores. Todos, absolutamente todos, se pueden equivocar. Dice el verso 7, y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Eterno. Y bueno, aquí vemos una imagen donde se está preparando esta ofrenda, este corbán, para ser ofrecido delante del Todopoderoso. Una representación de cómo se podía ver el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, dice el verso 22. Entonces Aarón alzó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Enseguida descendió del altar donde había ofrecido la ofrenda por el pecado y el holocausto y las ofrendas pacíficas. Muy bien. Y aquí tenemos, cómo se le dio la instrucción al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, de la manera en que tenía que bendecir él y los demás Coanim a el pueblo de Israel. Sí, lo que se conoce como la Birkat Coanim. Para usted, querido amigo, que tal vez nos está viendo por primera vez o ya viene dándole seguimiento a nuestros estudios, usted se pregunta, ¿hay descendientes de Aarón hoy en día? Sí. ¿Hay personas que podrían hoy servir si el templo estuviera levantado hoy? ¿Hay personas que podrían servir como sacerdotes? ¿Habrían personas que podrían servir como levitas? Sí, efectivamente. Efectivamente, ya hay incluso un grupo grande de Coanim y Leviim que se han instruido de manera tal que si hoy, por ejemplo, se levantara el sagrado templo, el Beit HaMikdash, porque ya, digamos, no sería el Mishkan, porque el Mishkan fue la tienda de reunión o el tabernáculo cuando no había templo, ¿ok? Pero ahora estamos hablando de que sería en el sagrado templo. Entonces, hoy, si digamos, si el templo estuviera levantado, pues los Kohanim pudieran bendecir al pueblo, con esta verajá, con esta bendición. Acompáñenme a escuchar la Birkat Kohanim. Vamos a escucharla. יאר אדוני פניו אליך וחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Muy bien. Esa es la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal que le fue instruido a Aarón y a sus hijos para que esta fuera dada a los hijos de Israel. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Y entonces esto era lo que hacían los Kohanim, ¿verdad? Dar esta verajá, esta bendición al pueblo
de Israel. Bien, vamos a ir entonces a la siguiente lectura. Tío de Aarón, tú. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Y salió un fuego de ante a Adonai y los consumió, y ellos murieron ante el Eterno. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó acá? Imagínense ustedes lo terrible que ocurrió. Estos dos jóvenes, preciosos jóvenes, habían estado siendo instruidos durante 6 días de cómo hacer las cosas, de cómo tenían que hacerse las cosas delante del Creador. De un momento a otro, estos dos jóvenes tomaron sus incensarios, tomaron su incensario, hicieron fuego en esos incensarios y presentaron delante del Creador este fuego. Aquí tenemos, parte izquierda de su pantalla, las palabras utilizadas para el fuego extraño. Esh Sara, Esh Sara. Nadab y Abiú ofrecieron una fuerza espiritual no autorizada. La palabra zar, extranjero, sugiere algo fuera de lugar, algo que pareciera espiritual, pero que no viene de Hashem. Entonces, aquí hay una gran lección de vida para todas las personas. Una de las cosas que usted tiene que saber es que si estamos dispuestos a servir al Creador, tenemos que hacer las cosas de la manera en que el Creador las establece. Muchas personas hoy en día creen conocer al Eterno, creen tener la concepción correcta de lo que el Eterno es. Pero hay muchas personas que definitivamente, y cuando digo muchas, estoy hablando de miles de millones de personas en este mundo que dicen realmente saber y conocer del Creador, pero realmente no lo conocen. Porque hay muchas personas que han creado e inventado métodos, formas, según ellos, de poder conectarse con el Creador. Pero es el Todopoderoso quien nos da la instrucción de cómo tenemos que hacer las cosas para poder conectarnos con el Creador. Una persona que llega a un nuevo trabajo, ahí le van a decir cómo tiene que hacer su trabajo, qué es lo que tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer. En este caso, hablemos del hebreo. Aquí tenemos tres palabras que comparten raíz con esta palabra zara, que es la que se menciona como fuego extraño. Tenemos la palabra zar, que significa extranjero. Entonces estamos hablando de algo que no era, si lo que ofrecieron ellos era un fuego extraño, quiere decir que este fuego venía de un lugar que no era el lugar correcto. O sea, era un fuego extranjero. Después tenemos la palabra leizor, leizor, aquí la tenemos, permítame, vamos a usar acá este lápiz inteligente. Muy bien. Y como les decía, primero tenemos la palabra zar. Acá. ¿Okay? Extranjero. Entonces, si hablamos de fuego extraño, entonces estamos hablando de un fuego que no era conocido. Normalmente, usted, digamos, imagínese que conoce a la comunidad. Usted vive en un lugar donde todos los vecinos se conocen, pero resulta que llega alguien que no es de la comunidad y usted dice, ese es un extraño, él no es de aquí. En el caso del fuego, era un fuego extranjero, o sea que era un fuego que no se sabía cuál era su procedencia. Ahora tenemos legisor, aquí tenemos la palabra. En este caso, vamos a borrar aquí, ¿ok? Y vamos a subrayarla de derecha a izquierda, como se tiene que leer, ¿ok? Legisor. ¿Qué significa legisor? Y bueno, por cierto, ¿verdad? Aquí tenemos, dice legisor, que significa retirarse, o raro, o raro. Entonces vaya sumando usted extranjero y raro. También dice retirarse. Y tenemos aquí otra palabra que es musar, musar. ¿Y qué dice la palabra musar? Su significado extraño, extraño. Y como podemos ver, todas estas palabras contienen esas letras que son parte de la palabra
que mencionamos ahora como Esh Zara, fuego extraño. Entonces, estos jóvenes trajeron un fuego delante del Todopoderoso que no había sido solicitado por él. Ese fuego que ellos presentaron no era algo que el Todopoderoso hubiese dado instrucción de presentarlo delante de él. Entonces, aprendemos, queridos hermanos, que cuando nosotros servimos al Creador, tenemos que servirlo en la manera que Él nos dice que hay que servirlo. En este caso, estos muchachos quisieron ofrecer algo al Creador, algo que al Creador no había solicitado y tampoco algo que al Todopoderoso le haya agradado. Porque aquí es donde volvemos nuevamente a decir que muchas personas creen conocer al Creador, que muchas personas creen conocer al Todopoderoso, pero desconocen la instrucción del Todopoderoso. A pesar de ellos creen mantener una comunión con el Creador, a pesar que desconocen cómo crear esa comunión con el Creador. Vuelvo a invitarle a que vea la Parashat Tezah, que hablamos de cómo conectar con el Creador, cuál es la forma en que podemos conectar con el Creador. En la siguiente imagen, voy a poner un ejemplo acá. A veces escuchamos a las personas hablar del Creador como Diosito, incluso comentarle que al Eterno nunca nadie lo llamó Dios en las Sagradas Escrituras o lo que la gente llama Antiguo Testamento. Usted no encontrará en el original la palabra Dios para hablar del Eterno. Siempre se habló del Eterno a través de sus diferentes nombres, de su nombre personal o de sus nombres de sus atributos, pero nunca Dios. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo esta imagen, una imagen de unas personas que están trabajando en una planta nuclear. La energía nuclear es una energía muy poderosa y entonces las personas que trabajan ahí tienen que usar unas vestimentas especiales y mucho más estrictas y de mayor protección. Sus vestimentas, si ellos tienen que acercarse a ese núcleo donde está, digamos, ese núcleo donde hay una mayor cantidad de radiación por causa de ese poder que tiene precisamente, ¿verdad?, la energía nuclear. Entonces, ¿cuál es la razón aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vinculamos esto? Porque mucha gente piensa que acercarse al Creador puede ser algo, ¿verdad? No tan importante, o tal vez no es que no sea importante, tal vez esa no sería, digamos, la idea. O sea, muchas personas, por ejemplo, pueden escuchar de que estuvieron en la presencia del Creador y bueno, eso es lo que ellos pensaron. Pero estar realmente en la presencia del Creador, pues no es para cualquiera. Y ya vimos lo que sucedió en este episodio. Entonces veamos lo que hemos puesto acá. Hay un fuego verdadero. ¿Cuál es ese fuego verdadero? El que surge del mandato divino y la obediencia. Entonces, ese fuego verdadero, y dice que hay un fuego falso. ¿Y cuál es el fuego falso? Dice, es el producto de la emoción sin dirección, de la voluntad humana que reemplaza la instrucción del Creador. Y eso es lo que normalmente, lastimosamente, usted va a ver en las religiones. Las religiones han hecho compendios y literatura y cosas de esta índole, donde hoy en día todas esas cosas son producto de la emoción y no de la dirección del Todopoderoso. Son cosas que están escritas bajo la voluntad humana, reemplazando la voluntad y la instrucción del Todopoderoso. Entonces, el acercarse al Creador, el que nos podamos acercar al Creador, tiene que ser a través de las instrucciones que Él nos da. Entonces, por ejemplo, estos trabajadores de esta planta nuclear, ¿qué cuidado tienen al trabajar ahí? ¿Qué cuidadosos tienen que ser? Porque ahí hay un poder muy grande en esa energía nuclear. Y cuando nosotros hablamos del Todopoderoso, pues ni siquiera ese poder nuclear se puede comparar en lo que representa la presencia, la Shejinah del Todopoderoso. Porque cuando estamos hablando de una planta nuclear, ni siquiera tiene una relación, ¿verdad?, mínima con la radiación o el poder que tiene el Sol.
Pero a pesar de ello, las personas que trabajan ahí tienen que tomar precauciones. Ahora imagínense lo que es presentarse delante del Eterno y no hacerlo con la precaución y con la instrucción debida. Y esto fue lo que ocurrió con estos dos jóvenes que tomaron un fuego raro, extraño, que el Todopoderoso no había pedido, que fueron objeto tal vez de esa emoción, porque había una emoción muy grande. Estábamos hablando de que se estaba inaugurando el Mishkan, el servicio al Eterno. La gente estaba feliz de ello, que pudieran tener parte de la Shejinah, una manifestación de la presencia del Todopoderoso. Entonces, estos jóvenes vinieron y se presentaron delante del Todopoderoso de una forma en que ellos no debían de haberlo hecho. Y eso es una lección de vida para todos nosotros. Si nosotros realmente queremos acercarnos al Creador y queremos realmente llegar a tener esa comunión con el Creador, tenemos que hacerlo bajo la instrucción que el Todopoderoso nos da. Y no podemos reemplazar eso por nuestra voluntad o por, digamos, un impulso. No podemos ser impulsivos delante del Creador ni hacer las cosas porque, ay, me nació del corazón hacer tal cosa. No, al Todopoderoso usted tiene que hacer como Él le indica que tiene que hacer. Y eso por maldad, no, por tu seguridad, por, digamos, por nuestro bienestar. Es por nuestro bienestar que tenemos que hacer conforme a la instrucción del Todopoderoso. Y en el verso 6, entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que el Eterno ha hecho. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Lo que es estar al frente de una parte de la presencia del Todopoderoso. Usted escucha personas, y con todo el respeto para esas personas que dicen que han estado en un X lugar, en un edificio, con algunas personas, y que dice que ahí se manifestó la presencia del Eterno. Bueno, esto es parte de las emociones que ellos han sentido, porque la Shejinah, la presencia del Todopoderoso, no puede estar en cualquier lugar, y menos si hay idolatría presente. Y si hay presencia del Todopoderoso, bueno, ¿será que las personas que están ahí estarán preparadas para poder estar delante de la presencia del Eterno? Es muy posible que no. Aquí tengo esta imagen y ustedes pueden ver por qué parte de la cultura en el judaísmo es que cuando se da un duelo, cuando las personas están en duelo por la muerte de algún ser querido, se rasgan las vestiduras. Por eso Moshe le dice a su hermano, perdón, y a sus sobrinos que no rasguen sus vestiduras. Posibles causas de lo que pudo haber ocurrido. Hablamos de emociones, hablamos de fuego extraño, pero veamos aquí algunos puntos de los que nos habla la Torá. Tomaron fuego que no era del altar, muy importante. Hablamos de un fuego extraño, un fuego extranjero, un fuego raro. Y entonces recordemos que todo lo que encendía, y eso lo vimos en la parasha anterior, en el Mishkan, tenía que proceder del fuego del altar. Se encendía el altar y del altar, una vez encendido, era que se encendía todo lo demás. No consultaron a Moshe sobre ofrecer incienso. En ningún momento se solicitó que se presentara incienso en ese momento. Moshe no dio la instrucción. Si Moshe hubiera dado la instrucción, es porque el Todopoderoso le dijo, presenta incienso. Pudieron haber ofrecido incienso estando tomados. La Torá nos enseña que habla de que cuando se entrara al servicio al Mishkan, las personas no podían tomar ningún tipo de licor. Dicen tal vez algunos midrashim, que puede ser algunos comentarios o comentaristas, que era porque no se habían casado. También por no haberse casado. ¿Por qué? Porque, digamos, los Kohanim podían ser personas casadas sin ningún problema. Y tal vez el hecho de que ellos no se casaran, se creyeron muy o sea, que eso no era compatible con su servicio al Todopoderoso. A pesar de que es un mandamiento. Se sintieron muy elevados para realizar ese acto, estaban muy emocionados y dijeron, uy, ese es un momento muy lindo, ¿qué tal si ofrecemos incienso delante del Creador? No pidieron consentimiento absolutamente a nadie, ni a Moshe, ni a su padre, a Aarón. Entonces, estos pudieron ser alguna de las posibilidades de por qué ellos murieron. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Éxodo 39, dice, no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Entonces, ningún
dice incienso extraño. Aquí nos habló de fuego extraño, pero también ningún incienso extraño. El verso 6, luego Moshe dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran. Verso 10 de Levítico dice 10:10. Para que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro o lo impuro y lo puro. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa era una tarea de los sacerdotes, de los coanín, instruir al pueblo de lo que se podía ofrecer o no delante del Todopoderoso. Dice el verso 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el Mishkan de testimonio para que no muráis, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora hablábamos de eso. Y en el verso 16, y Moshe demandó el macho cabrío de la expiación y se halló que era quemado. Se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, diciendo que por qué habían hecho eso. Como pueden ver, tenían que seguir una instrucción. Génesis 6:22 dice, y Noé o Noa hizo todo como Dios se lo había ordenado. Y aquí es donde hacemos hincapié de que el Todopoderoso nos ha dado la Torá, que es su instrucción, para que nosotros sepamos cómo tenemos que nosotros relacionarnos con el Creador, cómo hacer nuestro servicio al Todopoderoso. Aquí se nos habla de David. Dice, así lo hizo David, tal como el Eterno se lo había ordenado. Vemos al rey David también siguiendo la instrucción del Todopoderoso. Y por supuesto que aquí tenemos también a Moshe. Moshe hizo todo tal como el Eterno le había ordenado. Y aquí tenemos también otro pasaje de referencia. Bezalel también hizo el cofre del pacto con su madera de acacia, con sus argollas, sus varas para transportar, y le puso la tapa de oro con los dos querubines. Lo hizo siguiendo las medidas que el Eterno le había ordenado. Creo que está más que claro. Está más que claro que tenemos que hacer todo bajo la instrucción del Todopoderoso. Verso 19. Respondió a Aarón a Moisés, mira que ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Adonai. Y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato al Eterno? ¿Y esto por qué? Por causa de lo que estaban sintiendo en ese momento. Entonces dice que Moisés se dio por satisfecho según la respuesta de Moshe. Es como cuando se hace una ofrenda shelamín, una ofrenda de paz, una ofrenda, digamos, de alegría, de gozo, o una ofrenda, digamos, de gratitud, de toda. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que una persona que está en luto no puede ofrecer esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no se encuentra en un momento idóneo de emocionalmente hablando. Muy bien, vamos al capítulo 11. Animales inmundos y animales puros, vivos que no se pueden comer. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Muy bien, ya casi terminando. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Génesis 1:29. Y dijo el Eterno, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay semilla y fruto, os serán para comer. Al principio, los hombres tenían una dieta vegetariana. ¿Sí? Al principio, los hombres tenían una dieta vegetariana. O sea, no comían, digamos, animales. Posteriormente, el Todopoderoso da su bendición y dice, bueno, si ustedes quieren comer carne, ok, entonces esas serán las carnes que ustedes podrán comer. Y aquí estamos hablando precisamente de los animales kosher. La palabra kosher en hebreo significa apto. Entonces, kosher en el caso de los animales es aquello que es apto para alimento.
En este caso, hablamos de los que tienen pezuña hendida y los que rumian. Tienen que tener esas dos características para entonces ser animales kosher. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado izquierdo tenemos kosher, al lado derecho lo que no es kosher. Y entre ellos tenemos los animales, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, qué se puede comer. Entonces aquí tenemos algunas imágenes. Podemos ver que lo que son las vaquitas, ovejas, cabritos o cabritas, gallinas, el patito, el pavo, lo que son los peces que tienen aleta y tienen escama. Esos son kosher. Los peces que tienen aleta pero no tienen escama, por ejemplo, el tiburón tiene aleta, más no tiene escama. Su piel es como la de un traje de un buzo. Ese animal no se puede comer. Entonces no es kosher. Y aquí tenemos animales que no son kosher, como el cerdo, el conejo, tenemos el sopilote dentro de las aves, tenemos animales del mar, del océano, tenemos almejas, no son kosher, cangrejos, aparece un delfín, pero podría ser un tiburón. Mucha gente come tiburón hoy en día, ¿verdad? Lo ven normal, comer tiburón. Y bueno, aquí hay algo muy curioso y esto lo voy a, a mostrar aquí. Vamos a ver, bolígrafo evanescente. Aquí tenemos esto. Ok, aquí tenemos esto. Y estamos viendo acá, vamos a cambiar el lapicero, vamos a usar el marcador, acá. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una queso hamburguesa. Y aquí yo quiero ser bien claro en ese sentido. Y es que, digamos, una queso hamburguesa dentro del judaísmo ortodoxo, no mezclan carne ni leche. Por lo tanto, una queso hamburguesa, aunque sea de un animal kosher, la carne no se puede combinar con queso. Pero esto es digamos, es un precepto rabínico, no es de la Torá. La Torá, cuando menciona esto, habla de no cocerás al cabrito en la leche de su madre, pero no habla de no mezclar leche y carne, pero muchos de los sabios de Israel han interpretado que se refiere a esto, pero yo hago la salvedad de que eso es una interpretación rabínica y la Torá no, pues no menciona eso, pero sí, dentro del judaísmo ortodoxo está prohibido comer eh, queso hamburguesas o mezclar leche eh, y carne. Por ejemplo, una pizza para una persona eh, judía ortodoxa tiene que ser una pizza vegetariana, salsa, queso y vegetales, pero no puede ser, digamos, aunque fuera jamón de pavo, no podría comerse. Aquí vamos a reflexionar respecto a este amiguito, el hasir, el cerdo. El cerdo simboliza a quien se presenta exteriormente. ¿Y por qué vamos a hablar del chanchito, el cerdo, el cochino? No sé cómo lo llamarán ahí donde usted vive. Resulta que este animalito tiene una particularidad y es que él tiene pezuña hendida, pero él no rumia. Y acordamos, ¿verdad? Nos acordamos que los animalitos que se pueden comer, en este caso, animalitos de corral, son aquellos que tienen pezuña hendida y rumian al mismo tiempo, o sea, tienen esas dos características. El cerdito no, el cerdito tiene la pezuña hendida, más no rumia. Y entonces aquí sacamos una enseñanza respecto a esto. El cerdo simboliza a quien representa exteriormente como recto, como piadoso o limpio. Imaginémonos el cerdito que no está sucio, sino que está bien bonito, bien limpiecito y todo, ¿verdad? Y con sus pezuñas hendidas. Y entonces representa exteriormente como una persona recta, piadosa, limpia, pero internamente no ha sido transformado. Es una crítica a la hipocresía y a los que aparentan santidad sin sinceridad. Tenemos un comentario de Rashi, un sabio de Israel muy grande que hubo,
Y Rashi dice, también comenta que el cerdo engaña, porque tiene una de las señales, y es la pezuña hendida. Y eso lo hace más confuso. Un animal como el camello que rumia, pero no tiene pezuña hendida. El camello no es kosher, ¿ok? El camello no es kosher, pero no engaña tanto porque no aparenta ser puro. Entonces aquí tenemos una lección de vida, y es que así como somos por dentro, tenemos que ser por fuera, y así como somos por fuera, tenemos que ser por dentro, ¿ok? El cerdito sí nos engaña. Ahora, hay algo muy importante, y es que así como dijimos en otras oportunidades que nosotros somos un pequeño Mishkan, somos un pequeño tabernáculo y tenemos una chispa divina del Creador morando en nosotros, aquí en Bereshit, Génesis 2:7 dice, entonces el Eterno Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces insufló el Todopoderoso en nuestras narices y vino esa vida a nosotros. Y ahora somos portadores de esa chispa divina. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos no solamente de manera exterior, sino de manera interior. Por eso tenemos que cuidarnos incluso hasta con lo que comemos. Vea lo que dice Isaías 66, verso 17. Había una costumbre pagana donde dice aquellos que querían santificarse y quedar puros en los huertos, iban a hacer algunos rituales en huertos, y dice lavándose detrás de la puerta de sus casas, en el interior de ellas, y que comían carne de cerdo y cosas abominables y ratón, dice el Todopoderoso, serán consumidos aún a todos ellos. Así dice el Todopoderoso. Y entonces, si usted quiere agradar al Todopoderoso, no es como algunas personas dicen que usted bendice los alimentos y ya por lo tanto puede comer cualquier cosa. No, nosotros tenemos que cuidar este Mishkan, este pequeño tabernáculo. Y lo más importante es lo que hay en nuestro interior. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos una imagen donde se habla de Shohet y la Shejitá. ¿Y por qué hablamos de Shohet y Shejitá? El Shohet es una persona que ha sido instruida para poder hacer, digamos, que cuando se mata un animalito para comer, esta persona le hace una incisión, una herida o un corte, no una herida, un corte al animalito de manera que éste se desangra. Entonces toda la sangre sale del cuerpo del animalito y ya después se puede, ¿verdad?, comer. Entonces, ¿por qué? Porque hay una prohibición no solamente con respecto a qué animales comer, sino aquellos animales con su sangre. Y entonces el shohet era una persona que realizaba esto que se llama shejitá, que es ese corte que se hace para que el animalito, en primer lugar, no sufra, porque cuando se le hace la shejitá, el animalito se desangra y entra en un estado de un sueño profundo y se desmaya, se duerme, ¿verdad? Y entonces no tiene dolor, no sufre, ¿ok? Por cierto, aquí puede ver un McDonald's que dice McDonald's kosher, o sea que ahí usted no va a encontrar, bueno, en primer lugar va a encontrar carne únicamente de vaca, por supuesto de res, y aparte de eso, no va a encontrarse ninguna queso hamburguesa. Levítico 11:44 dice, yo soy el eterno tu Elohim. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo el eterno soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. El Todopoderoso nos da una instrucción y él dice que nosotros incluso podemos santificarnos hasta en la forma en que nosotros comemos. Amén. Baruch Hashem. Conclusión. La pureza del hombre. La pureza del hombre tiene que ser de manera integral al servicio del Eterno, donde debemos de servir al Eterno según su instrucción, además de mostrarnos al Eterno y a los demás de manera que coincida nuestro exterior con nuestra realidad interior. Todo lo que nosotros hacemos nos afecta tanto en lo natural como en lo espiritual. Todo tiene vida, aunque se considere inerte. Lo inerte tiene átomos que consideramos es su existencia. Al quitarlos,
desaparece el objeto. En lo que alimentarnos se refiere, lo que consumimos pasa a ser parte de nosotros. Los alimentos, productos de la tierra, son los mejores, pues tenemos parte de su esencia, como cuando el Todopoderoso dice que tomó de el polvo de la tierra y nos hizo. Por eso nos hace tanto bien aquellos productos que son precisamente de la tierra. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de ser instruidos en las sagradas letras. Para terminar, desearles un feliz Pesach a todos. Hag Pesach Samea. El Pesach termina al anochecer del domingo, así que esperamos que hayan tenido un Pesach kosher y que, bueno, que hayan podido celebrar en familia, en la unión familiar, y que el Todopoderoso traiga muchos milagros a su vida y a nuestras vidas. Desearles también a todos una feliz semana, Shavuot, que el Eterno les bendiga, y como dice el Teilín, en cambio su deseo se halla en la Torá de Adonai, y en su Torá medita de día y de noche. Amén. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Muchas gracias a todos por su presencia.